La Guerra de Malvinas vista sin anteojeras, sin prejuicios, es una historia de cadenas de amor al prójimo. Ese amor que según Jesucristo es el más excelso, dar la vida por los amigos. Dar la vida por el prójimo, y en este caso dar la vida por un prójimo al que ni siquiera le conocían las caras, es el hecho que protagonizaron los tripulantes del Neptune 211, que salió a rescatar a los náufragos del Belgrano. Estoy con su comandante, Julio Pérez Roca, gracias por recibirme. Esa misión era una misión prácticamente suicida, porque ustedes tenían un avión viejo y sin embargo se lanzaron a esa misión. ¿Qué los guiaba? Era una tarea previsible que pudiéramos tener. Ustedes salieron con un avión que en la misma Guerra de Malvinas fue dado de baja porque no daba más. Era muy riesgoso volar en ese avión. Los aviones eran aviones que estaban viejos, sin ninguna duda, pero además estábamos muy afectados por la enmienda Humphrey Kennedy, que nos privó de tener repuestos. Por ejemplo, en los radares, el radar APC-20 que tenía el Neptune, no teníamos repuestos. Para que el radar rindiera lo más posible dentro de todo, el taller de electrónica de Espora cocinó, en términos nuestros, le hizo un proceso de calentamiento a las válvulas Tiratrón para que los filamentos se pusieran lo más útiles posible. Había que volar y se hizo. Y por suerte nuestros aviones respondieron más de lo que podíamos llegar a esperar a lo mejor, y siempre nos trajeron sanos y salvos a tierra. Ninguno sufrió daños en vuelo. Cuando te da la orden de ir a rescatar a los náufragos del Belgrano, que no se sabía dónde estaban, ¿qué sentiste? La primera impresión fue la desazón de enterarnos que el crucero había sido hundido. Bastante similar podría ser a cuando se hizo el desembarco y hubo que esperar los restos de Giaquino. Rápidamente había que reponerse y se empezaron a hacer las tareas previas a salir un vuelo de búsqueda y rescate. A partir del último punto conocido del buque, se hace una serie de cálculos que involucra saber los últimos 7 días meteorológicamente, corrientes, vientos, etcétera, en la zona de hundimiento. Eso se calculó y así el 112 salió durante la noche a hacer su primera exploración en la zona de hundimiento. El 112 no tuvo éxito, no porque se hicieran mal las cosas, sino que las condiciones del mar eran muy bravas, que hacía que las balsas, y eso perduró después también, se metieran mucho en el vano de las olas y no se lo detectaba con radar. Además de eso, no permitía volar a baja altura porque el techo era muy bajo, el techo es la altura de la nube respecto a la tierra, a las olas, por lo cual había que volar buscando radar y no se pudo contar. Pero por dentro, ¿a vos qué te pasaba al recibir esa orden y salir? La tristeza de un buque nuestro hundido eran los primeros impactos de esta guerra, de este conflicto. Había que enfrentar las cosas y se hacía. No había tiempo tampoco para andar pensando. Enfrentamos el vuelo cuando nos tocaba. Después del vuelo sí llamamos a casa, es decir, antes del vuelo nadie llamaba a su casa. ¿Por qué volabas sin traje antiexposición, que es el que te protegería teóricamente de caer al mar? Le di libertad a todas las tripulaciones de la escuadrilla, como para que cada uno eligiera lo que más le acomodaba y pensaba que se acomodaba a las circunstancias. En lo personal, pensaba que si el avión era derribado, sobre todo en lugares muy alejados del continente y de las propias islas a veces, era muy improbable que pudieran rescatarnos. Entonces era mejor no tener el traje de antiexposición que prolongaba indebidamente o inútilmente una sobrevida. Cuando salen a volar y están a punto de que se acabe el combustible, eso tiene un término, ¿no? Sí, en la jerga nuestra se llama lotería, que significa que uno tiene el combustible necesario como para regresar al aeródromo de destino o de operación y tener una alternativa. Esa es la lotería. Entonces, cuando vos ves que están en el punto de lotería, ¿qué te pasa? Llegamos al punto de lotería cuando habíamos estado toda la mañana buscando infructuosamente y le informamos al destructor Piedrabuena, que era el que nos controlaba, que estaba en la zona, la situación de lotería. Una vez que Piedrabuena nos dio libertad de acción para volver a tierra, le consulté a la tripulación, le dije, si ustedes estuvieran en el agua, no quisieran que lo sigan buscando. Hubo un silencio grande y se aprobó, listo, seguimos. Y seguimos por las nuestras con los cálculos que nosotros teníamos prehechos de tierra.
Porque ustedes sabían que con cada hora que pasaba había probablemente más muertos por hipotermia o que se ahogaban, eso también los movilizaba, supongo. Sí, sin ninguna duda. El agua en esa zona está muy fría y ahonda todavía mucho más los vientos fuertes y el oleaje. No es algo fácil, no me tocó vivirlo de abajo, pero creo, y a través de lo que hablé con náufragos en las balsas, no es fácil sobrevivir en una balsa con oleajes muy grandes que en algunos casos llegaron a dar vuelta a las balsas, con frío, mojados, supongo con una incertidumbre de cuál va a ser su suerte. Es decir, hay un montón de emociones ahí que por suerte no me tocó vivirlas. Desde el punto de lotería hasta ver una señal, ¿cuánto tiempo pasó? La lotería fue alrededor de 12:15 del mediodía. Y las primeras balsas las avistamos a las 13:15, es decir, prácticamente una hora posterior. ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue una emoción ahí, sí, una emoción muy violenta arriba de toda la tripulación. A muchos se nos cayeron las lágrimas, no sé si decir que a todos. Mucho griterío, pero también la circunstancia había que reponerse inmediatamente y lo más rápidamente posible. ¿Quién fue el primero en avistar las balsas? El primero que avistó las balsas fue Ramón Leiva, que era el operador de mar, pero además cumplía la función de vigía en el blister transparente de la proa del Neptune. Pero hubo, antes de avistar las primeras balsas, un objeto que nunca supimos qué era, pero intuimos que era un tambor de combustible del JP-1 del helicóptero, que lo vimos antes. Eso nos dio la primera pauta que ahí tenía que haber algo cerca. Y pasamos a un esquema de piernas paralelas y en la tercera pierna aparecieron las primeras ¿Piernas balsas. son tramos? Son trayectos rectos cerrando rectángulos. ¿Cómo reaccionó Leiva al ver lo que era la primera balsa? Igual que todos, los gritos, el griterío del avión y la emoción de haber encontrado las primeras balsas. Fueron 15, las que avistamos fueron 15 balsas, había muchas más. Las balsas estaban muy dispersas. Seguimos el vuelo, pasábamos muy bajo sobre las balsas, de tal manera que los que estaban tratando de encontrar la mayor cantidad de balsas posible, y a medida que encontrábamos balsas le hacíamos alabeos con las alas en la balsa, supieran que los habíamos encontrado y que alguien iba a venir a sacarlos de esa situación. Pero vos te podías haber retirado, ya habías cumplido tu misión, sin embargo te quedaste. Sí, decidimos quedarnos porque el buque más cerca estaba a 90 kilómetros. Si nosotros nos íbamos con el estado del mar que había y todas las circunstancias que rodeaban este tema, nos íbamos y los buques tardaban del orden de 2 o 3 horas en llegar, había muchas probabilidades de que se perdieran las balsas nuevamente y que íbamos a volver al principio de esta situación de rescate. Así que decidimos quedarnos, no hubo ninguna objeción, al contrario, los mecánicos en un momento decían vamos que nos caemos, pero seguían firmes en su puesto, hasta que el primer buque, nosotros ascendíamos periódicamente para que los buques con su radar pudieran tener su propia posición y llegar con mayor certeza. Y así lo hicimos hasta que el primer buque nos dijo que nos tenía bien situados y ahí emprendimos el viaje de regreso. La idea inicial fue volar hacia el norte de Isla de los Estados, porque era un lugar que en particular yo y todos lo conocíamos mucho, es el único lugar relativamente accesible de Isla de los Estados. La parte sur es un acantilado vivo, es imposible accederla por ahí, pero la parte norte tiene algunas playas chiquitas. Por si no alcanzaba el combustible. Claro, si nos quedábamos sin combustible teníamos que amanecer cerca de la costa y alcanzar la isla. Volamos todo el norte de Isla de los Estados, llegamos al Nevers, cruzamos, y cuando llegamos a la Isla Grande volamos por la costa de Isla Grande hasta que aterrizamos en Río Grande sin novedad. La única novedad era que cuando aterrizamos nos quedaban 15 minutos de vuelo. Era el olor de la nafta. No era la nafta, sino el olor de la nafta. Con el olor de la nafta llegaron a tierra firme. Incluso un motor se pegó un intento de quedarse muy poquito antes de Río Grande y se lo alimentó de otra manera con el combustible, de tal manera que siguió funcionando. Y todo ese vuelo tenías la mirada puesta en el medidor de combustible, supongo. Sí, los mecánicos hicieron malabarismo para conservar el combustible, exprimir hasta lo máximo que se podía. Esos aviones tienen unas palancas que controlan
la riqueza de la mezcla, la proporción de aire-combustible, y lo exigieron al máximo como para que durara todo lo que fuera posible. Pero así llegamos, con la satisfacción. Después de la guerra, ¿te encontraste con náufragos rescatados después de que vos los avistaras? Sí, me encontré, incluso en una oportunidad estuvimos en Ushuaia, y ahí con los veteranos de Ushuaia había muchos que habían estado en el crucero. Y casualmente el día sábado pasado estuvimos acá en un astillero BIM que está en San Fernando. ¿Y por qué? Porque a tantos años de acontecidas las cosas, nos enteramos que había un ingeniero que era el dueño del astillero, que fue el que diseñó 25 de las balsas que tenía en aquella oportunidad el crucero Belgrano, y las fabricó. En un común acuerdo con mucha gente de la tripulación del 111, decidimos chequearles un cuadro que está el Neptune sobrevolando las balsas, dedicado a este hombre, porque consideramos que fue una de las tantas cosas ignoradas, pero que fue una cosa fundamental para que mucha gente sobreviviese. Y esas balsas fueron efectivas. En esos encuentros con los náufragos, ¿cómo era la reacción de ellos? Darnos un abrazo, algunos decían gracias, otros decían no hay que dar las gracias, son las cosas que teníamos que hacer y lo hubieran hecho ustedes también por nosotros. Es un encuentro emotivo, sin ninguna duda. Uno siente la satisfacción de ver a alguien que uno en alguna medida, un poquito, contribuyó a que se diera ese momento con una persona viva. En gran medida. A casi 40 años de la Guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir, volverías a salir en una misión? Sí, sin duda. Como dije absolutamente siempre de Malvinas, el país me preparó, me pagó estudios y me pagó mi carrera para que llegara el momento y hiciéramos eso. Es decir, no tengo que objetar nada. Hicimos lo que correspondía. Muchas gracias, Julio. Al contrario, muchas gracias.